Ladies and gentlemen, monsieur, madame, Osako, Osaka, iniciamos aquí una nueva emisión de nuestro programa La Hora de la Nostalgia. Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos de Lelutier. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast al que hemos llamado La Hora de la Nostalgia. Mi nombre es Sebastián Padilla y estoy con el trío discográfico de la banda elástica que pasa ahora a presentarse. Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo soy volumen 1. Vengo bien para este episodio. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Y yo sería el volumen 2. Ah, 2. Ahí viene el volumen, viene el dos. te dicen a vos. 2. Sí. ¿Qué volumen? Y entonces yo sería, si este fue el 1, el otro fue el 2. Yo debo ser volumen 3 para los íntimos, perché me piace. Ay, con razón, como siempre. Y como siempre tenemos al pianista galardonado en circunstancias ambientales, el señor Carlos Núñez, que se presenta así. Faltan solo 24 horas para el concierto y aún no he logrado tocar bien esta parte. Como habrán seguramente adivinado siendo ustedes unos oyentes sagaces, y cuando decimos oyentes no confundir oyente con encendedor, aunque este último a veces también es a gas. vamos a hablar del señor Ernesto Acher. Ya era hora. Episodio muy esperado. Sí, sí. Vamos a hablar un poquito sobre las puntas más interesantes antes de que ingrese a Lelutier. Mira, sé que estudió piano de muy chico, después se pasó al clarinete, ahí le empezó a interesar el tema del jazz más cercano, creo que a la adolescencia. Bien. Después, bueno, como sabemos, estudió arquitectura, se graduó en el año 65. Mira, Cuenta la leyenda que Acher conoció a Gerardo en la facultad y se lo reencontró en Lelutier. Mirá, sí señor. Ah, mira. ¡Ah, eras vos! El eras vos es porque cuando entró Acher a Lelutier, todo el mundo le hablaba del flaco Massana, y él, como no estaba en ese año Gerardo, no sabía quién era, y cuando en el 72 se reincorpora, Ernesto justamente dice eso: ah, eras vos del que me estaban hablando. Escuchen esto, es importante porque él se desempeñó como docente en la facultad también, ¿eh? Muy despierta, digamos, por arquitectura, que creo que después, por supuesto, le terminó ganando el músico que tenía adentro, porque parece que, bueno, hizo estudios musicales con Erwin Lechster, creo que se pronuncia así. Sí. En el 71 dejó la profesión de arquitecto y se dedicó por completo a la música. Para desgracia de ambas. Sí. O sea que él en realidad se dedica de lleno a la música en Lelutier, Claro. Exacto. que coincide Claro. con el año de entrada. ¿No? En más de un reportaje, él siempre dice que él todo lo que aprendió, lo aprendió en Lelutier. De música, de teatro y de todo. Dice de dirección escenografía, de orquestal. luces. Y sí, fue una universidad también esa, ¿eh? Uf. Perdón, y termino con esto que tiene que ver con la parte como educativa, si quieren. Dale. Años más tarde hizo estudios musicales con José Baranzano y mucho después estudió dirección orquestal con el maestro Carlos Calleja. Sí, nunca Ajá. paró de aprender. Él incluso No, ya no. yéndose de Totalmente. Lelutier siguió estudiando música. Sí. Qué increíble. Sí, siendo ya un músico muy consagrado, seguía estudiando. Un culo inquieto. ¿Eh? Absolutamente. Sí, señor. Por suerte. Otro punto en contacto antes de Lelutier con Lelutier, que lo cuentan en el libro de Gerardo Massana, Ernesto Acher fue a visitarlo a Rabinovich a su escribanía después de haber visto Blancanieves para felicitarlo por la obra de teatro. Mira. Todo lo que sea a favor de Blancanieves será Obvio. incluido en cualquier episodio por Seba Padilla, ¿no? Es el puente de unión entre Ernesto y Lelutier. Escuchá, Claro, qué sí, qué buen show. Claro. ¿Cómo es el encuentro formal entre Lelutier y Ernesto Acher en el 71? Era principio de enero del 71. Yo sí había visto espectáculos de Lelutier, sí, me encantaba. Y entonces no tenía nada que hacer. Entonces, como no tenía nada que hacer, me fui a Mar del Plata de vacaciones. Y me fui con unos amigos. Una de las pibas del grupo con que íbamos cantaba en el coro de López Pucho, en el 9 de cámara. Entonces me dijo, mirá, los chicos de Lelutier están en Mar del Plata. ¿No? La cuestión es que fui un día, yo había ido a varios conciertos del 9 de cámara y lo conocía a Pucho de vista. Y alguna vez había hablado con Daniel, pero no me acuerdo por qué. Y entonces, bueno, estuvimos ahí charlando, ¿no? Íbamos a la playa juntos, jugábamos al fútbol y yo tenía que volver a Buenos Aires porque se casaba un tío mío. Entonces
estaba tomando café con Marcos Mustok en el boliche. Él tenía un departamento ahí en la costa, en el bulevar, y abajo había un boliche que se llamaba Bahía. Y entonces empezamos a hacer ojitos con una mesa de al lado donde había dos. Y entonces, en vez de subirme al auto y volver a Buenos Aires, nos fuimos de milonga y qué sé yo. De banco, claro. Y terminó el episodio y me subí al auto a las 5 de la mañana. Y me dormí en la ruta. Sí, me dormí, me patinó el auto. No me maté de casualidad. Lo curioso fue que cuando terminó de dar vueltas el auto, vi venir un auto y lo paré. Me acuerdo, disculpe, el tipo bajó la ventanilla y le digo, disculpe, ¿para qué lado después? Y el tipo me miró así, me dijo, para allá. Bajó la ventanilla y ¡pum! Sí, claro, este está loco. Este está loco o me quería asaltar. Y entonces me volví a Mar del Plata, porque estaba muy cerca de Mar del Plata. Sí, claro. Y me quedé, le toqué el timbre a Marcos y me quedé en casa de él. Claro. Si yo hubiera vuelto, a lo mejor el contacto se perdía. Y entonces volví y me quedé como 10 días más. Y nos hicimos muy, muy amigos con Marcos. Y fue Marcos el que me propone de cambio, porque él, quería, por muchas razones, familiares, de laburo, no sé qué, él quería tomarse un descanso de Lelutier. Ese convulsionado verano, ¿no? Ese verano. Claro, en La Cebolla, en el 71, que Lelutier se estaba despidiendo, querida condesa, postajeada de Nacha Guevara hacia Marcos, que hecho que daba por concluida la temporada marplatense. Después sucede otra cosa, que Marcos decide tomarse el año sabático de 1971 y el propio Ernesto con Daniel es como que tratan de convencerlo para que no abandone. Y Marcos, en un gesto absolutamente random, pide a Lelutier que ingrese Ernesto para reemplazarlo a él. Se ve que había muy buena onda, pero no se entiende bien por qué lo elige específicamente a Ernesto. Sí, inexplicable, porque justamente lo que peor hace Ernesto es reemplazar a Marcos. Es un genio en otras cosas, pero bueno, esto ya lo hablamos en el episodio de Puspí, ¿no? Nuestro Piro continúa con su problema de falta de creatividad, vive angustiado y sufre horribles pesadillas. En especial una, en la que Euterpe, su musa, luego de un tierno acercamiento, lo golpeaba duramente con una clave de sol. Pero bueno, ahí aparece Marcos entonces sugiriendo la entrada de Ernesto y le piden a Carlitos que le tome una prueba, en la cual yo imagino que de lo que menos se deben haber hablado es de música. Debe haber dicho, ¿tocás el piano? Sí, así. Ah, está buenísimo, listo, estás adentro. Y ahora hablemos de otras cosas. No sé por qué me imagino. Recordemos que en esa época, lo contó Carlitos en un episodio, Lelutier era una puerta giratoria, entraba y salía gente todo el tiempo. Lo que dice Juan puede ser que sea muy real, que la prueba haya sido muy chiquita. Me imagino que claramente Ernesto era la persona indicada, era lo que estaban buscando. Le agregaba, y vamos a hablar de esto en todo el episodio, pero Ernesto entra para agregarle una coloratura muy distinta a Lelutier, en todo sentido. Y aparte esto que decía recién Padillón, que Lelutier era una puerta giratoria, bueno, que entre este tipo, total, ¿qué sabemos cuánto va a durar esto? ¿Qué sabemos cuánto va a durar él? Bueno, por suerte estaban todos equivocados, Lelutier duró 50 años y por suerte Ernesto duró 15 años en Lelutier y son los 15 años que Lelutier arranca en el Café Concert y termina en el Colón. Qué arco narrativo se pegó el chabón, ¿no? Qué lindo, es verdad, es así. Allá por 1971, nosotros estábamos armando un nuevo espectáculo, que era Lelutier Puspí. El repertorio se iba armando bastante bien, pero había un nubarrón en el horizonte. Marcos Munstock nos había comunicado que necesitaba tomarse un año sabático y nos pidió que lo reemplazáramos por un tiempo. Es más, Marcos mismo nos sugirió su propio reemplazo y nos presentó a Ernesto para que entrara al grupo. Lelutier entonces me encomendó a mí que le tomara una prueba a Ernesto para ver si tenía condiciones como para reemplazarlo a Marcos. Pero sobre todo, y esto era muy importante, para ver si conectaba con nosotros. Recuerdo que cité a Ernesto en mi casa y él vino y lo hice leer una presentación de una obra. O sea, tomé uno de los papeles de Marcos de la carpeta y le dije, mira, lee esto porque es en definitiva lo que muy probablemente vayas a hacer. Él no era locutor ni nada parecido, pero leyó más o menos bien.
Pero eso sí, cuando le pregunté sobre sus conocimientos musicales, entró en combustión espontánea. Me contó que era arquitecto, pero que toda su vida había soñado con dedicarse a la música. Entonces empezamos a bromear un poquitito. Por ejemplo, nos sentamos al piano, tocamos a 4 manos. Él había traído un clarinete, tocó el clarinete, cantamos a 2 voces. Bueno, la prueba finalizó rápida y el resto del tiempo nos dedicamos a charlar entusiasmados de todo un poco, de temas que nos atraían a ambos. En el próximo ensayo, los muchachos estaban todos muy expectantes y me dijeron, ¿y cómo fue? Y entonces yo les dije, señores, les presento a nuestro nuevo integrante. Bueno, el resto es conocido. Fue lisa y llanamente un milagro. Un milagro que duró 17 años. Fa. Abre más la caliente. Algo que todavía no tenemos, o al menos yo en este caso, muy en claro, es si a Ernesto le ofrecen ser parte de Lelutier enseguida como socio, o si tardan un poquito. Carlitos cuenta que esa charla nunca se dio, sino que se dio sobreentendido como recién había entrado Pucho también. Sí. Mar del Plata había salido tan mal, y es como que ya nadie le quería pagar a nadie, era más barato asociarlo, y como que, imagino yo, bueno, hay 100, somos 5, hay 20 para cada uno. Claro. ¿Por qué la pregunta? Porque en Opus Pi ya está Manuelas Blues, claro, que es una obra compuesta por Ernesto. No solamente está el Manuelas Blues, sino que se pone a escribir intros y arreglar textitos de Opus Pi. Ernesto entra a producir. Con todo. Bueno, vos sabés que, según lo dice él en varios reportajes, era empleado como con Pucho, y en un momento dice que en el 72 los incorporan a los dos. Me parece que lo cuenta muy abreviadamente, porque Pucho, medio parecido, cuando lo incorporan, que yo creo que es antes que Ernesto, primero fue Pucho, digamos. Bueno, sí, al otro día aparece Pucho con el Boulio Entrare, ¿no? Y Ernesto, yo creo que se sintió cómodo de movida. Claro. Empleado o no, digamos, el tipo estaba haciendo cosas, digamos, ¿no? Pucho estaba más, acataba las órdenes. Yo creo que Ernesto, me parece que lo pinta un poco en su temperamento, personalidad, de, bueno, voy para adelante. Entonces yo. Es más torbellino, ¿no? Sí, voy para allá. Y mirá, y tengo esto, y tengo lo otro, y se me ocurre esto. Otro súper aporte de Ernesto, ni bien entra, no solamente escribe el Manuelas Blues, no solamente los textos de Opus Pi, sino que gracias a la iniciativa de Ernesto sale Sonamos Pese a Todo. El conjunto de instrumentos informales Lelutier presenta un recital integrado con obras del compositor Johann Sebastian Mastropiero. Lelutier ejecutan los siguientes instrumentos. Bueno, es un golazo de media cancha esa. Volvamos a contar la historia. Ernesto le dice a Carlitos, che, esto es buenísimo, ¿por qué no grabamos un disco? Y Carlitos dice, ya lo grabamos y nos lo estamos metiendo del lado de canto por ahí atrás. Y Ernesto, que tenía contactos con productores fonográficos, hace el enganche con Radosinski, y entonces Carlitos entrega el material en Radosinski, y finalmente Trova edita comercialmente para mediados de 1971 el Sonamos Pese a Todo, la tapa amarilla, el que conocemos todo con el dibujo de Amengual, Mastropiero y las doncellas. Sí. Es un disco que había grabado Lelutier sin Ernesto, pero Ernesto es como el engranaje que faltaba para que eso tenga su lado comercial y Lelutier tenga por fin su Sonamos Pese a Todo. O sea que tuvo una entrada gloriosa, Ernesto. Sí. Aparte, ese mismo año 71, donde tuvieron que inventar el show break, esos shows que hacían contratados para 1 o 2 noches. No le saca canas verdes y a su pelo al Belén le quiere ver. No permita que le tomen el pelo. Use break, use break, use break. Bueno, en el show break Ernesto compone
de un día para el otro una obra de jazz llamada Tía Ruperta, que para mí es una de las mejorcitas obras de jazz, si no la mejor que hizo Ernesto en el grupo. También para un show que se había planeado 2 semanas antes. Y es una obra de jazz de la hostia, con instrumentos informales. Instrumentos informales que, recordemos, no tenían un libro donde figurase cómo funcionaba cada uno. Claro. Con los informales del 71, que era la cero tecnología, ¿no? Claro. Era muy complicado. Y sin embargo este tipo logró hacer unas obras que sonaban muy bien, reemplazando al ya tristemente olvidado blues de Tarzán, que era lo único que usaban como vicecito instrumental hasta que se Ernesto. Y ahí también te cuenta, bueno, somos esto y nosotros todos, no importa si vos sos empleado de ella, tenemos que pensar y resolver este show que tenemos que tocar la semana que viene y no tenemos nada. Y entonces ahí muy rápidamente se colgó la camiseta del grupo Ernesto. Me parece que sin cuestionarse mucho qué lugar ocupaba en el grupo. Era, bueno, dale, soy parte del grupo. Estoy adentro, adelante, vamos a laburar, claro. Sí, de una. Vamos a dar un poquito de datos crudos ya de la época de Ernesto Lelutier. Su primera función fue el 9 de abril de 1971 en el estreno de Lelutier Opus Pi, pero no en el show entero, sino como Arístides Garófalo, podríamos decir, en la parte del piano, ¿o no? En el beat que era el tango. Claro. Exactamente. Sí, en la charla de la Expo, de la época del sexteto, cuando menciona esto, dice que entraba para hacer el solo de bandoneón, dice él. Pero no nos queda muy claro. Claro, cuando hablamos de ese show, especulamos que lo que hacía es un poco el gag que supo hacer Daniel después, que llega Daniel tarde con el bandoneón y le dice, no, macho, llegaste tarde, marcando la hora, digamos, porque el gag del bandoneón siempre lo hizo Carlitos, y decíamos que Ernesto tocaba la guitarra en esa obra, y bueno, y haría este personaje, ¿no?, que después aparece con el bandoneón, para, no sé, o antes o después para dárselo a Carlitos y haga el gag. Es medio nebulosa la cosa, pero... es rara. En nuestro habitual espacio, más dudas que verdades, ¿no? Sí. Y su última función fue el 27 de septiembre de 1986, la última función de humor de Ursogar en la temporada del Coliseo en Buenos Aires, Argentina. Y dentro de Lelutier compuso nada más y nada menos que 28 obras musicales y a 10 de ellas le puso letra también. No necesariamente letra y música a la misma, pero bueno, es lo que hizo Ernesto en Lelutier. Que en números es muy poco y sin embargo es un montón en la historia de Lelutier. Es un montón. No, y aparte porque estuvo solamente 15 años. Si hubiera llegado a ser 40 años en Lelutier, estaríamos hablando de una... No, si hubiera seguido, quiero decir, en Lelutier. ¿No? Imagínate, ¿no? Y agarrá el top 10, el episodio del top 10 y vas a ver que predominan las obras de Ernesto en general. Sí, aparte la explosión de Ernesto en el luthier musical es justo a partir de Más Tropiero que Nunca, claro. Ni hablar de luthierías y por amor al arte, en donde la mitad de la música es de él, sino más. No dejó de escribir en ningún espectáculo, sobre todo música. Sí, después por ahí en textos medio que aflojó un poco en los 80, pero si entramos a enumerar las obras en las que participa, y son hit, todos. Trabajar con Ernesto. La verdad que yo siento que con Ernesto pegamos onda desde un comienzo. Coincidíamos en un montón de cosas. Por ejemplo, nuestro amor por el jazz. En ese sentido era muy, muy distinto a los demás luthiers, que el jazz lo conocían medio así por aproximación. Pero nosotros dos, tanto Ernesto como yo, habíamos hecho jazz. Yo tuve una orquestita de jazz, él también tuvo la suya. O sea que ahí coincidíamos absolutamente en todo. Después nos gustaba mucho o compartíamos el humor verbal. Hay que reconocer que el Cabezón era un excelente contador de chistes. Pero además, y yo creo que esto es una de las cosas más importantes, es que los dos teníamos una historia familiar semejante. Porque los dos proveníamos de familias turco-sefaraditas, que era una parte de la inmigración
del 1900, que tanto su abuelo como mi abuelo vinieron desde Turquía a Buenos Aires y aquí formaron familia. Estas coincidencias suelen generar una especie de complicidad entre la gente, pero sobre todo vínculos, y vínculos estrechos y duraderos. Mis recuerdos, por ejemplo, de cuando componíamos juntos, son muy lindos, son muy afectivos. Por ejemplo, solíamos sentarnos al piano, tocábamos a 4 manos, y recuerdo, por ejemplo, muchas obras que escribimos juntos y que terminaron siendo grandes éxitos. Ahora quisiera decir, y esto directamente sin avergonzarme, yo aprendí mucho a su lado. Y además lo eché de menos cuando se fue del grupo. Esto que nos decía Carlitos recién, que muchas obras en que participó Ernesto en su escritura fueron grandes éxitos en Lelutier. ¿Podemos nombrar algunas de las que hizo? Bueno, por ejemplo, arrancamos medio de cero, digamos, pero por ejemplo, si no fuera santiagueño, ya hablamos de Tristeza de Manuel. La Bossa Nostra. Solo sol sostenido, oh sol bemol. Serenata Mariachi. Vos quiero decirte que mi alma te aprecia, María Lucrecia. Y de Nuit de París. El rock del amor y la paz. Paz y amor, amor y paz. Miguel Higgins. La yegua mía. Porque me quiere tanto y lo demuestra, que viva la yegua nuestra. El doctor Bob Gordon. El explicado. Especie de choza alejada del poblado con paredes o sin ellas y que puede preservar de la intemperie lo que sea menester. Visita a la Universidad de Whitestone. Por supuesto participó en la cantata de Don Rodrigo. Ni hablar de Lazy Daisy. Be my lazy daisy, you're my perfect set. Te tiro todos esos títulos y decís, wow. Sí, por ahí ustedes me decían, bueno, el rock de la Morida Papu, ustedes son bastante chotongos, a mí me gusta mucho. Y sacando, creo que Le Nuit, después son todas obras que entraron a los discos. Sí, sí, en su mayoría, sí. Sí, tenés todos los jazz. Todo el folclore prácticamente. Todo, sí. Y después en obras clásicas, el Cuarteto Opus 44, que tiene o sea, el arreglo del trío permanente, digamos, sobre el solista, que son los instrumentos que van. Es una belleza, ese arreglo es increíble. ¿Y Entreteniciencia Familiar? La música de Entreteniciencia es un despelote. Bueno, Cardoso en Gulebandia. La versión de en vivo, ¿no? No,
No, una locura. Es una barbaridad. Sí, podemos decir, sin que nos duela, de que gracias a Ernesto Lelutier creció también lo que creció durante los 80. Sí, 70 y 80. Ahí hay un salto de calidad. Bueno, no mencionamos Teresa y el Oso. Sí. Probablemente Ya habían interrogado a casi todos, sin ningún resultado. Hasta que... lo mejorcito. El mismo Ernesto en algún reportaje ha dicho que esa obra para él fue un quiebre. Fue un antes y un después en él, Teresa y el Oso, porque él se dio cuenta con eso lo que era capaz de hacer. Claro. Sí. Primero, en la versión en vivo es tratar de sacarle todo el sonido sinfónico a las latas. Y la versión discográfica, entre 5. Y el tipo, que nunca había escrito para una sinfónica, aquí se manda una obra orquestal que es un despelote, sin perder el arreglo original y metiendo instrumentos informales. Sí, no. Toda la idea es genial porque todos los personajes son los informales. Esa concepción de la obra en sí es genial, digamos, ¿no? Sí, y las citas musicales que tiene la obra. Sí, total. Es una belleza. Para mí ha sido uno de los que, bueno, Carlitos también, ¿no? Pero Ernesto, cuando se pone a decir, bueno, voy a hacer una obra folclórica, y te das cuenta de dónde el tipo está yendo a buscar la info, ¿no? Cuando hace... A brevar, ¿no? Sí, claro. voy a trabajar al estilo de tal cual. Trabaja a la perfección la partitura. Sí, los conjuntos vocales, digamos, para hacer el explicado, por ejemplo, o la epopeya de los 15, ¿no? O Añoralgias con un conjunto folclórico más tradicional. Si no fuera santiagueño, que es una joda a los Huancahuá, que ni los Huancahuá. Sí, los revaloriza de una manera increíble, digamos. El estudio que hace el chabón, porque bueno, bueno, nos vamos a reír de los Huancahuá. No, escribe a la manera de los Huancahuá. Totalmente. El grupo vocal argentino, que tenían unos arreglos complicadísimos, y el tipo los hace y encima te mete un chiste. Es maravilloso. Es maravilloso. Fue, a ver cómo decirlo, el luthier más serio en enfocarse a la parodia musical, digamos, con un análisis, con una profundidad, digamos, muy seria, ¿viste? Para encontrarle que estás escuchando ese grupo, digamos, ese género en su máximo esplendor, digamos. El jazz, por ejemplo, también. A ver, yo no estoy tan de acuerdo con eso que decimos. Yo creo que cada luthier hacía eso mismo, pero con distintos géneros. Pues si vos fijás lo que es el madrigal, Pucho, después lo que termina haciendo con las óperas, o Jorge con el bolero, también van y decís, puta, esto es el Trío Los Panchos. Y no, es Lelutier, digamos, hay un estudio a fondo del género. Lo que pasa es que cada luthier tiene su género a trabajar. Ernesto era el jazz y la obra folclórica. Sí, de todas maneras yo creo que con lo genial que es Ernesto componiendo, creo que ante la salida de Ernesto, Lelutier en lo que menos pierde en la composición. Sí. Porque las composiciones de Carlitos, de Pucho y de Jorge son increíbles también. O sea, son unos músicos tremendos. Y lo que pasa es que, bueno, Ernesto, yo creo que el jazz es en lo único que vos decís, bueno, chau, se fue Ernesto, y esto es algo que Lelutier prácticamente desapareció porque aparecieron... Y el folclore también. Nunca más hubo pieza folclórica. Sí. Claro, es verdad, pero no sabemos si es porque ellos dejan de hacer folclore dado la carrera internacional de Lelutier, o porque no tenían quien lo componga. Pero ya eran internacionales, para el 81 ya estaba. Pero no es lo mismo. Para el 87, Lelutier había escrito mucho folclore.
Obras como El Explicado, Sí. que no las llevaban a España. No, claro, sí. Vieron que Añoralgias tenían que cambiarle el final en cada país y no es negocio. Claro. No es práctico, sí, tal cual. Ahora, estoy de acuerdo con lo que dice Juan de que por ahí Lelutier no sintió la pérdida musical de Ernesto porque eran muy músicos, pero se siente de todos modos porque se les va un músico. O sea, desde lo intérprete. Nos pasamos ahora de la categoría... Composición a intérprete. Ahí sí, como intérprete, Lelutier pierde un montón, porque no solamente se va uno, sino que se va uno multifuncional. Sí. Que toca de todo. Y el único que tocaba vientos. Entonces Sí, hay un sí. timbre en la obra que Lelutier la va a perder definitivamente. Ya para volver a ser sinfónico, Lelutier va a tener que recurrir a los teclados, porque ya Claro. toda la línea de las maderas se pierde. Sí, Daniel pasa a la percusión, toma el papel Claro. de percusión que antes lo hacía Ernesto con la batería. Ujú. Y Claro. Daniel tocaba ya la tuba en el Pepper Clement, eso hay que decirlo, en el 83, Sí, sí. y toma un poquito el trombón, pero nunca vamos a No. volver a escuchar un Dr. Bob Gordon, ¿no? Pero bueno, podemos ver, hacemos una comparación con el Mepextrof de 20º aniversario y Claro. se nota que falta un Claro. músico. Perdiste el bronce del grupo. Claro. Claro. Y Daniel largó el latín y se mandó con el teclado y se nota. Aparte, el clarinete es un instrumento que era muy funcional en las obras populares y clásicas. Sí. Y alternaba con el latín, ¿viste? Ahora es como que de alguna manera, vos fíjate, qué sé yo, estoy pensando un espectáculo como los premios Mastro Piero. Ujú. El latín va a ser el instrumento contrapunto de la voz en prácticamente casi todas las obras. Bueno, y a partir de 92 entra el MIDI a jugar fuerte en Lelutier. Claro. Y sí. entran los tres teclados, que Claro. no teníamos antes eso. Diga, el teclado arranca, como bien dicen ustedes, en el 87 con el Strof, A mano de Daniel, sí. Claro. y en el 92 ya entra a jugar el MIDI, que ya después, por Dios, sacame el Casiotone de fondo. En Viejésimo aparece mucho. Vos fíjate que en el acto en Banania, por ejemplo, que los bronces Sí, de claro. la banda militar. Claro, lo hace Carlito con el teclado. Carlito con el teclado y Marcos, mientras estuvo, con el gong horn, que bueno, era como que para agregarle un tinte, ¿no? En Marcha de la colorcito, Conquista ¿no? hubiera sido, es otra historia. Sí, total. ¿Te imaginas ahora reflotan la marcha de la conquista? Se viene todo con teclado. Digamos. Claro. Y sí, Tal cual. Y en ese momento sonaba marcha, 100%, digamos. Era una cosa de loco. Está bien que los teclados no eran lo mismo, ¿no? En los 70 que en los 80. No, por eso. Ahora son bueno, mejores, igual. pero por ahí el resultado, Ahora- ¿viste? Decís, depende cómo lo uses también, ¿no? Ah, volviendo un poco a la ausencia de Ernesto como músico, cuando se va, lo que se estaba rodando, Humor Dulce Hogar, vuela el programa El Vea esta noche y el Trufur Lulu, porque ¿cómo resolvemos Claro. eso, compañero? sí, claro. Bueno, hay cosas que no van a poder hacer en principio nunca más, digamos. El tipo que fueron quinteto, digamos, recuperaron algunas, qué sé yo. La reposición de Don Rodrigo era Sí. viable, Que digamos. Era rara. Sí, cuestionable. Sí, bueno, el Lazy Daisy. Bueno, ahí tuvieron que Dale, caer al pero. MIDI, Y sí, porque te falta claro. un tipo, Y básicamente. claro, falta un Y sí. sí, La sí, única buena obra de Ernesto que se hizo con quinteto que quedó bastante A bien ver. es Pepper Clement. Pero hubo que reformularla, Sí. Padillón. Sí, Hubo por eso, sí, 100%. Por eso. hubo una reescritura, pero estaba bien. Sí. Las otras dos obras se intentaron hacer como se habían hecho antiguamente. Y el Pepper Clement, Claro. Carlito se tuvo que sentar, bueno, a ver, esto que teníamos, ¿cómo lo podemos hacer ahora? Bueno, vamos a tener que cambiar esto y aquello. Y se sentó Carlitos a reescribirla. No repusieron muchas obras de las que participó Ernesto, te digo, ¿eh? Y el explicado la han quemado. Pero bueno, el explicado también tiene otro arreglo. Claro. Sí. Lazy Daisy, si querés. Las Bueno, majas. Don Rodrigo, ¿no? Don Rodrigo. Pero las majas no hacía nada, Ernesto. No, Pero hacía- cuando musicalmente. No, bueno, Claro, pues, claro, no. está bien. Me refiero a obras donde decís, actuaba o cantaba, digamos, ¿no? Tocaba y cantaba. En la Medio Oriental se sacó Sí. el clarinete, en la Serenata Tímida se sacó el clarinete otra vez, digamos que era el clarinete que hacía a la par de la melodía, esto que recién contaba Juan. En la que ganan es el Cathy, porque lo que hacía Ernesto Claro. no tenía goce. Y no sumaba, no, es verdad. No. Esto es un programa de Lelutier de hace muchos años, de más tropiero que nunca.
lo que se llama el folí. Aparecía la fotografía de cada uno de nosotros. Y nos pidieron a cada uno que escribiera algún pequeño texto que lo pintara cada uno como era. Y Ernesto escribió esto. Alma Acher, para quien no lo sepa, es su hija. Bach, Billie Holiday, Boca, Brassens, Chaplin, Fiorentino, Gaudí, Goya, Mahler, Manzi, Magnani, Monet, Mozart, Parker, Pasolini, Perla Simnowicz, su mujer de esa época y madre de su hija, Piazzolla, Rembrandt, Rivera, Rinaldi, Schoenberg, Richard Strauss y algunos más. Todo en orden alfabético. Y al final pone, y no me quiero olvidar, Lelutier. Bueno, así se autodefinía Ernesto en esa época, en la época de Más tropiero que nunca. En 1971, él había terminado ya su carrera de arquitecto, pero ya tenía una formidable formación musical. Por ejemplo, y esto no lo cree nadie, podía tocar mal o bien cualquier instrumento de la orquesta, pero cualquiera, lo cual lo llevó a intentar tocar casi todos los instrumentos informales. Es más, me atrevería a decir que los tocó casi todos, excepto el basspipe, naturalmente, que era intocable y que ahí solamente lo podía tocar Gerardo Massana, que fue el que lo inventó, y luego Daniel Rabinovich. Pero bueno, Ernesto por lo menos lo intentó alguna vez. Al poco tiempo de entrar, nos preguntó a los luthiers si nos animaríamos a tocar un blues, pero un blues en serio, al estilo de San Luis Blues. Hay que recordar que Lelutier hacía poco repertorio popular, alguna cosita, y de jazz prácticamente nada. Nosotros aceptamos encantados y allí fue que escribió el Manuelas Blues, que fue un exitazo de aquellos. Bueno, a partir de allí Ernesto comenzó a escribir un título tras otro, letra y música. Así nacieron las 5 piezas de jazz monovocálicas, el Lily Higgins, el Bob Gordon y todas las demás, una más linda que la otra. Pero a la hora de componer era muy riguroso y le gustaba estudiar a fondo el género que íbamos a parodiar, ya fuera desde una samba a un poema sinfónico. Yo creo que Lelutier fue para él la oportunidad, o una oportunidad que le dio la vida para permitirle desarrollarse finalmente como músico, y como músico en serio. Y yo creo que este proceso tuvo en algún momento su apogeo, que fue cuando escribió la música de Teresa Iloso, del poema sinfónico. Esta partitura, y aclaro que es una opinión personal, es para mí la más bella página de Lelutier. Y algo que siempre se ha dicho es la capacidad de Ernesto como multiinstrumentista, esa habilidad para tocar instrumentos formales y de los otros. Instrumentos informales que él tocó fueron, entre otros, de viento tocó los 3 gomjón, el natural, el da testa y el a pistones. También tocó el calefón, ha tocado uno de los tubófonos, también fue parte de los yerbomatófonos, la manguelódica neumática, la bocineta en varias obras de jazz. De percusión pasó del dactilófono a las tablas de lavar en Pepper Clemens. Y el último instrumento informal que tocó en este listado fue a Antenor junto a Daniel Rabinovich en el Detrás de escena. Y aunque los toca brevemente, también podemos nombrar el cello legüero en Teresa y el Oso y en el Opus 44, y el contrachitarone da gamba, que lo toca en El látigo y la diligencia. Hay una vieja foto con Ernesto tocando el instrumento.
pero sí ha tocado muchos instrumentos formales, como por ejemplo batería, bombo legüero, bongó, caja china, conga, crótalos, pandereta, el platillo de hi-hat, el redoblante, también el rototom. Shaker, el tambor de copa, si no me equivoco, en la serenata medio oriental, el timbal base y el triángulo. Bueno. Bien. ¿El triángulo en qué obra tocó el triángulo? El de Teresa y el oso tiene el triángulo adosado ahí. Ok. Después toca el corno, el bombardino, como instrumentos de viento, también la flauta dulce, en la epopeya de Edipo de Tebas, obviamente el clarinete, cómo olvidarlo, el trombón a pistones y el clarón como bajo hermoso en música y costumbre desde Macanóa, y también le ha usurpado el piano, por qué no decirlo, a Carlitos Núñez en alguna que otra obra también, Te faltó uno, la armónica, en Cartas de Color. Sí, señor. Creo que era una armónica baja, si no me equivoco, una armónica se la ve como más grande, ¿no? Sí, puede ser. No sabemos si cuando estuvo enfermo Pucho en Solo Necesitamos, que hacía Carlitos, el personaje de Pucho, que suena la armónica. Por ahí es Ernesto en Bambalinas. Probablemente, porque Carlitos no toca la armónica. Debe ser la tercera vez que especulamos con esto, pero bien. Sí. Yo creo que... Y eso que todavía no hablamos del show. No va a ser la última, entonces. Habrá una cuarta. Usted lo ha dicho. Y después podríamos hablar un poco de la presencia escénica de Ernesto, que en definitiva es lo que lo lleva a Lelutier reemplazando a Marcos, como ya dijimos. Para mi gusto no le da el perfil. Pero también Ernesto sufre en ese espectáculo el bagaje de los 50 años que le vinieron después de Marcos. Porque tengamos en cuenta que el show donde Ernesto fue locutor fue el segundo show, donde se aparecía alguien en escena leyendo una carpeta roja. Sí, es verdad lo que decís. Entonces no había tanta comparación. Y el texto escrito era bastante olvidable también. Son horribles. O sea que Ernesto en algún reportaje hizo algún comentario con respecto a esas primeras apariciones de él en Lelutier, haciendo esto de la suite de los cinematográficos. Claro, nosotros con el Diario del Lunes podemos decir esto porque tenemos los audios, y Ernesto siempre especuló con que la gente solamente iba a recordar los que estuvieron ahí en esa función y los que quedan vivos y con memoria, digamos, ¿no? Y no contaba con nosotros, que podemos ser excesivamente malos en decir que flojo, que comparado por supuesto con toda la historia que vimos después de lo que hizo Marcos y qué sé yo. Pero bueno, Ernesto parado ahí salvando las papas me parece que también tiene su mérito. Lo que en ese momento, como dijimos antes, por ahí era, bueno, esto dura 2 meses más, 1 año más y yo vuelvo a la arquitectura o no sé qué haremos, digamos, ¿no? Soy un fracasado. No digas eso, Carlitos. Soy un fracasado. No digas eso. Soy un fracasado. Bueno, decí. Pero después, por suerte, Ernesto, cuando vuelve Marcos, ya puede jugar un poco más en el escenario e hizo papeles realmente memorables. Hermosos. Igual yo estaba leyendo un poco hoy, esta tarde, el listado de obras. Del 71 al 85 no hay protagonismos. Un destaque claro de... Tampoco lo hay de Pucho ni de Jorge, seamos honestos. Ernesto tiene de pedo una canción solista en el show Break. No te desvistas, de nada sirve tu desnudez. Vuelve a las fuentes, piensa en tu pelo, ya existe red. Porque no sabemos qué pasó, pero después habrá que esperar hasta La campana suonerá de su cantante solista. No tuvo muchos papeles, que bueno, Carlitos, Daniel, Marcos, siempre fueron más las voces solistas en Lelutier que Jorge, Pucho y Ernesto, ¿no? La campana suonerà e mia bella arriverà.
De todas maneras, Ernesto tenía mucha presencia escénica. Sí, funcionaba muy bien en el coro. Sí, yo te diría que era la tercer cara visible junto con Carlitos, ahí se la disputaban, en esas obras de conjunto donde él estaba y muchas veces el chiste pasaba por él, aunque no fuera el protagonista de la escena. Bueno, creo que Lito va a ser el explicado, donde él es el díscolo. Quincho, cabaña, galpón. El paisano ha de vivir en su petit hotel. Lo que acabo de definir. Y después en papeles protagónicos podemos mencionar, bueno, un poco los obvios, ¿no? Pero Don Rodrigo. Llegados a tierra firme, con nativos pronto dimos. Nos descubrieron, por fin nos descubrieron. El nene de la gallinita de Eureka. La gallina, coco, coco. ¿Por qué es tan hermoso tener un hijo? ¿Por qué? Porque los hijos son la alegría de la vida, por lo menos de la mía, ¿sabes? Como vos, tus hermanitos, me alegran la vida a mí. Sí, en serio. Sí. Cada hijo para mí es como una rosa que florece. ¿Qué una rosa que florece? Sí. ¿Florece? ¿Te gusta el cantito? Sí. Cállate entonces. El papel de Enrique es el del rey enamorado. La corona, la corona. ¿Pero qué importa una corona si el resto de la dentadura está sana? Papel que no iba a ser destinado a él en principio, ¿no? Y él lo toma y lo saca para adelante. Y hace realmente, y el cuerpo escénico que Ernesto le mete a esa obra, no hay con qué darle. No, Sí, ¿verdad? sí. A ustedes no les gusta, pero el trío comentarista, para mí el trabajo de Ernesto es espectacular. También está- esa escena. sí. Es muy Sí. lindo. Yo creo que en este trío se podría señalar que por el manejo melódico Mastro Piero demuestra que nunca fue audaz. Que siempre fue audaz. Es más, de toda su producción, esta es su obra más espantosa. Espontánea. Bueno, el bufón, ¿no? De Cardoso también. Totalmente. En lo bailo de máscaras, lo premier ministrardo conspirará la conspirata, con secuazos de él, mucho bastardos. Bueno, el capitán de las majas. También, claro. Capitán de las majas. Anda, Nemesio, fíjate si lleva algún botín. Sí, en el pie que no es de palo. Digo, si lleva cargamento. Ah, cargamento. Sí, capitán. Libros. Libros. Veo libros por todos lados. ¿Y tienen algo escrito en la cubierta? La cubierta no la veo, está tapada por los libros. Digo, si se ve qué clase de libros son. Ni por las tapas. Lo que me temía, una edición pirata. Segundo Carlitos o el primer Carlitos. Claro, depende de sí, cómo sí, se lo sí, vea. sí. Lo que pasa es que salvo la vieja de uno, son todas unas ingratas. Uno les da su amor y ellas te pagan mal. Algunas hasta se van sin pagar. Después también tiene como pequeña actuación siendo músico, ¿no? El percusionista. De las cartas de color. No, además de las cartas de color que se pega el platillazo, ¿cuál es? El beso de Ariadna. Ah, el Sí, beso de Ariadna, sí. Beso de Ariadna. Bueno, en la tanda, cantando el tango. Claro, también Valentín Moral. El macho. Recuerdo aquella noche en que la dejé, pero no me acuerdo a dónde la dejé. Tal vez me la olvidé en el colectivo, iba toda alegría. El reverendo Jara también es en Cartas de Color. Y también hay mucha actuación junto con él y Carlitos en el Opus 44, más allá de lo interpretativo, que es un montón. Ese juego actoral que ellos dos, esa pelita también es muy divertida, que se puede actuar mal muy fácilmente también y te tira abajo la obra. Ellos dos la hacen muy bien y ganan un montón desde la actuación. Tiene como un estilo parecido entre Ernesto y Carlitos, digamos. Esta cosa media no digo mímica, pero estos gestos de nene jugando, digamos, ¿no? Me parece que en esa obra yo lo noto un montón, digamos, ¿no? No.
Bueno, y un día Ernesto se fue de Lelutier. Padillón y yo ya, cuando llegamos, era como Carlitos en Imilo. Cuando llegamos... Llegaron, ya estaba todo cocinado. Sí, hacía un par de años cuando llegué yo. Recuerdo cuando vi por primera vez Mastropiero, que nunca en VHS, que no entendía por qué habían 6 personas en el escenario. Así que imagínate cómo agarré Lelutier yo. Ah, claro. Claro, yo ya había leído el de la L a la S, así que un poco la historia que la conocía. Pero ustedes que vieron el sexteto, ¿cómo fue? A mí me pasó de ir a la última función de Humor Dulce Hogar. ¿Estuviste en la última función de Ernesto? Estuve, sin saberlo. Por lo general yo a Carlitos lo veía antes de que empezara la función, lo esperaba en el hall del teatro y lo veía llegar y charlábamos ahí un ratito. Ese era mi vínculo con él. Cuando llego, 45 minutos antes de que empiece la función, me dice, no, Carlitos ya entró. ¿Y lo puedo ver? No, hoy última función, imposible. Bueno, chao. Vi la función, me encantó, hermosa, chao. Nada nuevo, no pasó nada extraordinario en esa función. No, por lo menos yo no sabía lo que estaba pasando. Entonces, a los 2-3 días me llama Carlitos a casa, lo cual era una rareza, no me llamaba él nunca. Bueno, Carlitos, qué sé yo, imagínate la emoción. ¿Qué te parece? Y me dice, bueno, ¿te gustó la función? Sí, bueno, ¿viste la última función de Ernesto Acher en Lelutier? No. Uf. Qué notición. Silencio. ¿Cómo? Todo lo que sigue de la charla no me lo acuerdo. Claro. Es más, ahora que lo cuento transpiro, mirá, estoy transpirando. Por supuesto, él no me contó los pormenores, ni los detalles, ni nada, no me contó nada. Pero bueno, yo me enteré de esa manera, sí. ¿Y vos, Seba? Yo, casi como todos los mortales en ese momento, llegó el diario a casa y como siempre me divertía más las partes de espectáculos, me mandé ahí y veo la nota en Clarín y digo, no entendía nada, porque era algo que no se percibía para nada. Aparte venían del Colón. Venían del Colón, yo había estado en el Colón, era un éxito, digamos, el grupo se lo veía súper consolidado, qué sé yo, digamos, siempre desde afuera, digamos, ¿no? Esa nota del 29 de noviembre del 86, sí, del diario Clarín, sí, que para nuestros amigos de Patreon, seguramente la tendrán. Sorpresa total, tratando de entender, digamos, ¿no? Tema que se sigue preguntando todo fanático al día de hoy, ¿por qué se fue Ernesto Acher de Lelutier? Y en esa nota, él da muchos indicios o dice cosas que tienen que ver con las relaciones humanas y con los desafíos profesionales. Un poco la historia oficial, claro, un poco la historia oficial es que él necesitaba más música. Él estaba a favor de los shows más musicales, digamos, ¿no? Como venía siendo. El título de la nota es Compongo, luego existo. Claro. Es interesante la nota porque me parece que si no es la única vez que Ernesto habló francamente de su separación, le pegan el palo, porque después cada vez que le preguntaban, él siempre mantuvo una postura de las cosas que pasaron puertas adentro, siempre serán puertas adentro y nunca quiso contar absolutamente nada. Inclusive en la nota esa que habla sobre el lanzamiento del disco Juegos, él dice que cuando se le empezó a ocurrir esas primeras melodías, esos juegos musicales, él estaba todavía en Lelutier y que eso se lo presentó, esa idea a sus compañeros y que medio que no le dieron ninguna importancia y bueno, una vez que él se va del grupo se pone a trabajar y saca un disco que la verdad que una es maravilla. Genialidad el disco. Total. Te muestra a ese tipo que presenta un proyecto y el resto le dice, ¿y qué hacemos con esto? Supongo que también el resto de los luthiers han presentado propuestas que quedaron en los cajones y que por ahí reflotaron 20 años después. Sí, claro. O Carlitos muchas veces nos ha contado de alguna frustración que él tuvo, de una idea que quedó en nada. Claro, sí. Y bueno, claro, sí, eso es lo que pasaba en este tipo de grupos, ¿no? Sí, seguramente ahí el temperamento de cada uno influye en de qué manera uno absorbe el ninguneo o el silencio o la no bola o que no se copen con tu idea y que vos digas, bueno, qué sé yo, listo, no les interesó, sigo para adelante, digamos. Suena a decirlo fácil, hay gente que por ahí le pega le duele, digamos, ¿no? Sí, pero ¿cómo? Si tu idea es buenísima. Y alguna rispidez quizá. Bueno, seguramente. Voy a leer dos pequeños fragmentitos de esta nota. Dice, las esperables y superables discusiones de antaño se tornaron un poco más densas y allí fue que tomé la decisión. Esos desencuentros lo único que hicieron fue acelerar lo que ya estaba latente en mí. Discrepancias ya muy nítidas en cuanto a las presentaciones y a muchas cosas más, las cuales quedarán bajo cofre cerrado solo en la memoria de nosotros 6, marcaron la tónica, fíjate la palabra, y dispararon la situación. Puse un punto final. Bueno. Evidentemente él manifiesta como que
bueno, alguna rispidez había evidentemente dentro del grupo. Sí, está clarísimo. Totalmente normal y natural en cualquier grupo que se precie de estar trabajando y viviendo de lo que hacen, digamos, ¿no? Sin ni hablar. Sí, claro. Pensemos que ya había rispideces en el musicista. Imagínate si no las iba a ver después. Mi honra está en juego y de aquí no me muevo. Sí me muevo. Hola, soy Juan Cruz de Urquiza, trompetista de jazz. Bueno, Ernesto Acher sin duda es un músico importantísimo. Yo personalmente lamenté mucho cuando Ernesto deja Lelutier. Me parece que era un aporte enorme en lo actoral, en lo humorístico, en lo musical, por supuesto. Cuando el grupo necesitaba abordar la música de jazz, él era un aporte fundamental, ¿no? Porque un músico que maneja muy bien el lenguaje del jazz, además de ser multiinstrumentista, un gran instrumentista de vientos. Así que bueno, yo creo que en ese sentido, si bien el grupo siguió adelante, perdió un aporte muy importante. Toda esta faceta jazzística de Ernesto Acher creo que se comprueba con el proyecto con el cual él continúa, ni bien deja Lelutier, que es la Banda Elástica, ¿no? Un grupo también que, bueno, causó sensación en su momento, no tuvo la continuidad, por supuesto, de lo que es Lelutier. Yo recuerdo haberlo ido a escuchar y bueno, causó un impacto muy interesante en la escena. Y bueno, era un grupo integrado todo por todos músicos de jazz, ¿no? De primera línea del jazz argentino. En aquel momento, hablo de Jorge Navarro, Hugo Pierre, Enrique Varela, Carlos Constantini, etcétera, ¿no? Así que bueno, eso de alguna manera deja en claro lo que era el jazz para Ernesto Acher. Así que bueno, una alegría participar de este especial de Ernesto Acher y un saludo muy grande. La pasión que Ernesto pone en todos sus proyectos musicales, ¿no? Inclusive en Lelutier. Para él la música es una cosa delirante. Sí. De hecho, ¿cuál fue el primer proyecto que hizo post Lelutier? Bueno, es ese disco que comentaba Lean antes, que se llama Juegos. A ustedes les gusta mucho. Creo que hay otras cosas de Ernesto Lelutier que me gustan mucho más. Es súper ambicioso el proyecto porque graba con una orquesta, digamos, o sea, tiene una producción importantísima, digamos, se dio un lujazo que me parece que la idea la valía, ¿no? Me da la sensación de que no tuvo el éxito que por ahí él se hubiera imaginado. Claro, supongo yo, digamos, porque de ahí se desprende al tiempito de la Banda Elástica y se lleva ese formato a la Banda Elástica. Recordemos que Carlitos siempre cuenta que Ernesto era uno de los propulsores de los discos de Lelutier. Y lo que es Juego es eso, es un gran disco. Imposible de llevarlo a la práctica ese disco. O sí, es muy posible, pero es muy costoso. Pues ha hecho alguna cosa de eso en vivo, pero no la presentación formal de ese disco, digamos. Claro, no. Estos juegos musicales ha hecho varias presentaciones. Este disco sí le sirve a Ernesto para que con parte de esa gente luego forma la Banda Elástica y después Juego se convertirá en veladas espeluznantes. Sí, señor. Tendrá también en algún momento a Núñez Cortés como pianista solista. Hermoso encuentro que se dio en el año 93, donde Carlitos tocó la Rhapsody en blues de Gershwin. Y el Bésame Schumann. Che, un parrafito aparte para el nombre de la Banda Elástica, ¿no? La verdad que a mí como nombre de grupo me parece tremendo. Y bueno, muchísimos de los títulos del disco de Ernesto de Juegos tienen también mucho olor a juego de Lelutier, ¿no? Tremendo. Digamos, el punto de partida es un concierto grosso a la rústica, pero con dos obras reconocidas. Digamos, inventó el mashup. Claro. Si querés, sí. Por ahí ya estaba inventado, pero nosotros no sabíamos, pero bueno.
Nos podemos detener un poquitito en la banda elástica. Dale. Que fue una Sí. gran maravilla. La verdad, era una ceremonia musical la banda elástica. En vivo. Usted fue Vargas, ¿no? Sí. Sí, Vargas, pero cómo no. Varias veces los vi. Y te juro que era una cosa que saltabas de la butaca. Era explosivo lo que ocurrió. Y ellos cuando terminaban de tocar, que volaban las partituras, había tanta buena onda entre ellos. Realmente esto que te digo, era una ceremonia, era un ritual musical. Y aparte con todos los monstruos del jazz estaban ahí. Hasta el logo de la banda elástica estaba muy bien hecho. Sí. Está todo bien eso, está todo bien. Sí, la banda elástica duró 3 añitos, eso iba a Claro. decir. Sí, duró poco. Sí. Pero hicieron mucho en esos 3 años. A ver, 3 discos, un video con la Camerata Bariloche, de muchas presentaciones. Sí, la verdad señor. que bien. Y ahí otra vez Ernesto yéndose. Es un tipo, creo que lo dijo Leandro al principio del episodio, ¿no? Un culo inquieto. Quizás ahora quiero hacer otra cosa. Porque el proyecto que le siguió a eso fue hacer Gershwin. Claro. El Gershwin, el hombre que amamos, que eso sí, lo vi en vivo y eso era un despelote. Que hubo 2 versiones de eso. Estaba el dúo de pianos con Babi López Furst y Navarro. Cuando fallece Babi López Furst, pasa a tocar el trío de Navarro. Yo vi el trío de Navarro. Son las 2 versiones que existen. Ah, ok. Tengo DVD Sí, señor. de eso. Hay una versión muy linda, si la encuentra, señora, señor, chico, chica, que se llama Navarro Acher López Furst, en donde hay un DVD y un CD. El DVD es el dúo de pianos con Ernesto dirigiendo la orquesta. Después, Ernesto se hizo unipersonal. Sí, señor. Que es muy gracioso porque en la nota esa dice, no me veo dedicándome al humor, y después se dedicó a hacer unipersonales de humor, así como una especie de chistes a la carta. Sí, estándar. Humor con Acher. El primero que hizo fue ese humor con Acher, sí. Y después hizo humor a la carta, tal cual. De todas maneras, nunca abandonó la beta humorística. Yo nunca lo vi a Ernesto hacer música en serio. Voy a dirigir una orquesta y vamos a tocar Mahler. Quorum. Bueno, Quorum hizo los arreglos. Piazzolla también. Está el disco de Piazzolla. Claro. Juan, Digo, esta beta de director de orquesta la empezó a usar los últimos años. Sí, claro. Hizo unas presentaciones con Virulo en México, creo que es. También. Con juegos sinfoniquísimos. Estos videos están en YouTube. Por ejemplo, La verdadera Cenicienta, que lo hace ahí con Virulo. Esa es una obra. Después hace un fragmento, hay una parte de Caperucita Roja, y él hace de Caperucita y hace la voz del nene de la gallinita, digamos, ¿no? Volverla a escuchar es hermoso. Los arbustos se fue a asomar. ¡Hola, lobo! ¡Lobo! ¿Qué ojos tan grandes tienes? Para verte mejor. Y muy disgustado el lobo se marchó, sin mover la cola ni decir adiós. Esa beta me encanta que no la haya perdido y la ponga en escena. Bueno, en alguno de los shows de Los Animales de la Música se interpretaba a Teresa. Claro. Que era hermoso para ver. Total. Jorge de la Vega era un espectáculo que hacía junto con el flautista. Sí. Aquella habría sido una tranquila mañana de otoño en el bosque, una mañana de otoño común y corriente. Si no fuera que ya eran las 4 de la tarde y estaban en verano. Yo
Yo ese espectáculo lo vi en el Colón, no hicieron Teresa y el Oso. Sí. Pero era un espectáculo pensado para chicos. Pero que también tenía unos juegos muy lindos. Canciones infantiles a los grandes compositores. Y tiene realmente unas cosas muy, muy bonitas. Ese show creo que fue en el 2005, el 2 de octubre del 2005. Sí. Y después, bueno, Ernesto se refugiaría en la radio, ¿no? Con Los Rincones de Acher. Otra cosa espectacular. Los Rincones de Acher. Idea y conducción, Ernesto Acher. Buenas. Ya van siendo las 6 de la tarde del lunes y por lo tanto comienza aquí otra edición de Los Rincones. Cada fragmento del programa era un rincón donde él hablaba de distintos géneros musicales y de distintos autores, explicaba las obras y pasaba parte del repertorio de su discografía selectísima, donde hemos escuchado ahí cosas muy raras. Y por lo general había un fragmentito dedicado a él, donde hablaba o de Lelutier o de la banda elástica. El Rincón de Lelutier. En una de las tantas incursiones de Lelutier por el homenaje a Piazzolla, hizo la música también para la obra teatral La Nona. Es un tipo muy exigente, Ernesto. Yo creo que parte de esa exigencia es lo que ha marcado un poco el camino de sus espectáculos, inclusive su participación en Lelutier, y quizá también expliquen el por qué esos proyectos se han ido abandonando también. Ajá. En algún momento yo lo escuché a él hablar sobre una obra de teatro en la cual él participó como músico, no como músico intérprete, sino como compositor. Ajá. Y claro, él hablaba como diciendo que flojo el nivel de la orquesta, que flojo el nivel de los músicos, de los cantantes. Es como que él tenía la vara muy alta. Y claro, a veces en lo comercial, digamos, en el negocio, en la cosa del día a día, probablemente sea difícil trabajar con alguien que tiene estándares tan altos, ¿no? Por un lado, a veces son bienvenidos al pretender decir, bueno, yo quiero que suene, que se escuche, que se vea, que se escriba, todo sea espectacular, está buenísimo. El tema es por ahí, bueno, bancarte cuando compartís equipo con otros, poder llevar, claro, que tengas a alguien que te tira para abajo, ¿no? En este podcast hay gente, ¿no? Así no voy a dar nombres. Sí. Qué feo eso. Horrible decir eso de usted mismo. Sí, por eso, no me quiero autoexcluir. No se boicotee. No se boicotee el otro. Sí. Yo de todas maneras le agradezco a Ernesto si bien es una cosa fuerte, digamos, tener a alguien que exija tanto, digamos, en general cuando uno ve cosas artísticas no hay tanto de eso, ¿viste? No digo que se haga toda la marchanta, bueno, más o menos, no. Claro. Yo quiero decir que siempre extrañé a Ernesto en Lelutier, pero creo que él hace bien en no extrañar Lelutier. ¿A qué me refiero con esto? Digo, pasaron más de 30 años y a él le siguen preguntando por qué se fue. Y yo creo que pasaron muchísimas cosas en estos 30 años, las acabamos de enumerar más o menos. Si fuimos bastante coherentes con la historia y con lo que está escrito, creo que no nos olvidamos de nada. Y son un montón de cosas que también es lindo hablar y rescatarlas, digamos, porque son por ahí más cosas que se hicieron después de Lelutier que las que hizo ahí adentro, digamos. Claro. ¿No? Un tipo que ha sido exitosísimo aún fuera de Lelutier. Sí. Reconocido por todos lados, digamos, ¿no? Por su labor en Lelutier y por lo que hizo después. Me parece que hay que agradecer la inteligencia
emocional que tuvo Ernesto junto Sí. con el quinteto para separarse, porque por lo También. que dijo Juan en la nota, lo que se ve entre líneas es que si hubiesen seguido no habrían continuado mucho tiempo más y Lelutier hubiese dejado de existir. Sí. Ahí había una presión que, por suerte, se supo aflojar un poco y se distinguió y se aflojó esa presión para poder seguir cada uno por su lado, digamos, ¿no? Y fue una ganancia para ambos, digamos. Ernesto realmente pudo tener esa libertad creativa Sí, señor. que dentro Total. del grupo no podés tener, no porque sos Ernesto Acher, no podés tener porque tenés que andar Consensuar cierto de con- este team, aparte cierto de estos límites, Sí. y esto se va a repetir durante tantos años acá en Argentina y en el exterior, y vamos de gira, digamos. Lelutier es una maquinaria tan aceitada, pero también tan muy limitante. Si vos tenías una aspiración de hacer algo más que música humor. Claro. Y Ernesto, fuera de Lelutier, Claro. pudo tener esa libertad creativa que lamentablemente el grupo no te la podía ofrecer porque iba por otro camino. Y Lelutier ganó esa tranquilidad de estar con alguien que evidentemente no estaba contento con esa limitación que te daba el grupo, y fue una ganancia para ambos partes, finalmente. sí, yo creo que sí. Nosotros lo comentamos cuando analizamos 20º aniversario, que decíamos que 20º aniversario es un show fresco, es un show en colores, es un show primaveral, porque de alguna manera nosotros dijimos en esa oportunidad que Lelutier estaba como liberado. Había evidentemente ahí una presión. Una tensión, claro. Una tensión, claro, que se libera en esto. Y en este mismo reportaje que leímos un fragmento antes, en un fragmento Ernesto dice algo parecido. Dice, ahora me siento mucho más libre, Claro. me siento como con muchas ganas de hacer cosas nuevas. Les tiro la idea de poder cerrar este episodio de Ernesto, quizás eligiendo su mejor partitura y su mejor interpretación de instrumento y, ¿por qué no, su mejor actuación? ¿Se animan? Bueno, Dale, o algo pero de todo salgamos, eso. salgamos de los obvios, ¿no? Porque si no vamos a caer todos más o menos, me parece que en la misma. Bueno. Yo lo único que quiero, voy a preguntar una cosa, a ver si ustedes me pueden contestar. Ernesto, ¿participa de Blancanieves y los 7 pecados capitales? Fue a verlo. Sí, fue a ver. Fue a verlo. Eso es una manera de participar. Claro, el Sí, tipo sí. aplaudió a tiempo. O sea, fue parte. Qué difícil, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a empezar entonces con... Hablemos de la partitura, que por ahí es lo más interesante de decir. Don Juan Vargas Eguinoa, ¿cuál es para usted la mejor obra escrita musicalmente por Ernesto Acher? ¿Podemos decir la obvia o no? Sí, y el resto va agregando otras también, ¿no? Recontra obvia va a ser Teresa y el oso. En su versión quinteto. El oso libidinoso disfrazado, quien comenzó a perseguirla ofreciéndole una margarita al grito de sublime éxtasis de amor, vaquita, vayamos, vayamos pronto. Y en su versión sinfónico. ¿Por qué? Porque el estilo empleado me parece hermoso y porque además creo que hacer sonar una sinfónica, lo que dijimos antes, hacer sonar una sinfónica con estos instrumentos informales es una proeza, realmente es una maravilla. Vamos a tratar de integrar más obras. Claro que Teresa y el oso es un despelote y es posiblemente lo mejor que haya escrito Ernesto en Lelutier y por qué no en la vida. Pero agreguémosle un poco más de música a este segmento y podemos también recordar Cartas de color, que Ernesto ha metido mucha mano tanto en lo musical y en lo letrístico. Take me home, oh yes, take me home, take me home, sweet chariot, take me home. Did you ever see the blue sky? También quiero sumar Cartas de color a este listado de obras maravillosas de Ernesto Acher.
Mira, ya que venimos así tan envalentonados, yo no voy a hacer menos que elegir Cardoso en Gulebandia, la versión en vivo. Con embajativo bene, lo heredero Españardo, Priso Cardoso, mucho Gallardo. Con embajativo bene, del reyo Españardo su nene. Todo ese arreglo Claro. vocal. Mirá que es un género que yo no me cae muy simpático, no porque me parezca malo ni nada, sino porque no es algo que me pegue en la fibra. Pero cuando los ves cantando a capela, el arreglo que hace, la composición, decís, Sí. madera, esto es Una tremendo. locura. Yo elegiría a Tía Ruperta, pero como sé que Buah. ustedes me pegan cuando digo esas cosas, voy a elegir la obra fundacional de Ernesto, que es el Manuelas Blues, que es con lo que Pensé entra. que iba a decir Cantata Laxatón. Cantata Laxatón No. no, Padilla. Cantata Laxatón no, Padilla. No, el Tristezas del Manuela, que es con lo que entra Lelutier, lo primero que escribe para el conjunto, que es una obra de jazz increíble, con instrumentos informales, la versión, por supuesto, en vivo, ¿no? Claro. Nada, un delirio, que ya te daba a entender con qué se venía Ernesto. Ya que mencionas la fundacional, vamos a mencionar también la de cierre, que es la Epopeya de los 15. Muy bien. Son duros en apariencia, pero por dentro dulzones. Por eso los bautizaron los 15 melones. ¿Cuáles serían los 4 mejores personajes para nosotros que ha hecho Ernesto en Lelutier? Vamos a arrancar en el medio ahora. ¿Yo arranco? Sí. Yo voy a elegir, lo voy a dejar la obviedad para mis compañeros. Yo voy a elegir el capitán de las majas del Bergantín. Pues nada, no hay nada que hacer. Hay que entregar a las prisioneras. No, capitán. Sí, hay que entregarlas. Coraje. No sé cómo ofrecer resistencia. Por lo tanto, nada que hacer. Hay que entregar a las prisioneras. Es inútil. Sí, pero es el capitán. Yo me quedo porque yo le voy a dejar lo obvio para mis compañeros y al final nadie lo va a decir. Sí. Me quedo con el bufón de Cardoso en Gulebandia. Hermoso. La ponzoña, ¡Bochorno! Espérate, yo explicarete. Lo premier ministrardo querete envenenado a lo prinzo españardo. por lo que Para el matrimoniar a principa creolina. horrorismo. Pero yo cambiata las copas y... Bueno, yo voy a dejarlo a Juan para que cierre. Me voy a quedar con la competencia de Carlitos en el cuarteto Opus También. 44, que me parece Excelente elección. Ah, mira qué bien. hay mucha actuación de gestos, mucha mímica, Sí, sí. un buen clown, diría Juan. Yo voy a elegir el percusionista de la bella y graciosa moza. Después de lavar la ropa, la niña se fue al mercado. No, mentira, era una gracia. Qué susto, boludo, qué susto. Es un loco, este Juan. Aparte el Es chico, muy lindo igual lo que hace ahí. no se preocupen, es un chiste, chicos. Vamos a mencionar a Don Rodrigo. Sí, Juan. Una gloria y una maravilla. Y vi de pompa y boato como no vi en cortes nuestras, sacerdotes, oficiantes, nobles, jefes, consejeros. Y vi de 3000 guerreros que de poder daban muestras, esclavos y servidores, y como 10.000 extras. Vamos a elegir su mejor instrumento, quizás el que interpretaba lo mejor. Voy a arrancar yo y voy a decir, por supuesto, la obvia, que es el clarinete. Esto ha hecho maravillas en el luthier con los vientos, principalmente con el clarinete, que está prácticamente en todas las obras que el luthier hizo con Asher, y lo ha tocado siempre magistral. Hay una versión que tenemos por ahí dando vuelta del Pepper Clement. Que cuando entra el clarinete él hace un firulete ahí que es hermoso. Suena como si tuviera distortion, ¿viste? Suena áspero. Mirá, es language, speaking in languages. Sí, debe ser Tasty of the World. This podcast is going everywhere.
yo voy a destacarlo como baterista. Muy buena elección, muy buena elección. No, siempre para mí él tiene un feeling tremendo en la batería y en los demás instrumentos de percusión. Señor. Pero la batería, bueno, podemos escuchar el final de Macanoa. Lo que toca ahí. Diviértanse y asómbrese en Macanoa. Conozca a los nativos, visite la reserva indígena. Los nativos posarán para usted. Fotografíese con él. Siéntase antropólogo en Macanoa. Yo voy a nombrar vos nombraste el clarinete, yo voy a nombrar el clarón, porque para mí el clarón en Macanoa es algo tan insuperable que después, bueno, con la cosa que han hecho en Gran Reserva, ¿qué querés que te diga? Si a mí yo tengo el clarón de Ernesto haciendo esos bajos hermosos. Sí. Como la mayor parte de las islas de este archipiélago, la isla de Macanoa se encuentra totalmente rodeada de agua. Una flora exuberante satisface las necesidades principales de los nativos. Y aparte cuando lo veías en escena, ¿qué hace? ¿Qué está tocando, maestro? No, sí, una locura. Habiendo ustedes ocupado los casilleros disponibles, me quedo con las congas de Don Rodrigo, del final de Don Rodrigo. Que eso es un swing total. Como lo baila y se mueve, saca una tercera mano ahí. ¡Pa! Como mi negra. Y aquí se acaba la historia de Don Rodrigo y el show, chico. Y nos vamos entonces, terminamos este episodio de Ernesto. Recuerden que en Instagram habrá una variedad enorme de fotos de Ernesto Acher en estas semanitas después del episodio que acaban de escuchar. Y si quieren tomar un café con nosotros, ¿a dónde pueden ir? Van a ir a cafecito.app/La Hora de la Nostalgia y ahí van a tener la posibilidad de invitarnos a unos cafecitos y si se esmeran van a tener jugosos premios para compartir. Eso estando en la Argentina, Sí, estando claro. en el exterior. Pueden ingresar a patreon.com/La Hora de la Nostalgia. y Pero mirá la voltereta que tira. entran a patreon.com y ahí de una entran a los niveles que hay, se pueden suscribir y nosotros los vamos a querer aún muchísimo más, que no es poco. Si querés lucir la remera de La Hora de la Nostalgia, tenés que ir a lahoradelanostalgia.flashcookie.com y si vivís allende los mares es lhdln.redbubble.com. Y ahí encontrarás un sinfín de artículos que la dupla Sarabia de Becky tiene para vos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, toquen la campanita para las novedades que se vienen, dejen comentarios, pongan like, eso nos ayuda un montón. Y nos vamos con el consejo de Carlos Núñez que nos dice lo siguiente. ¿No seguís La Hora de la Nostalgia en las redes? ¿Qué estás esperando? A continuación y fuera de programa, Actuará en carácter de solista el maestro Carlos Núñez Cortés. Cuando graban el recital Mastropiero, Ernesto no estaba todavía, pero sin embargo cuando lo llevan a Trova, Ernesto ya estaba. En ese traspaso ¿no hubo una tentación por parte de ustedes de cambiar algo? Decir, Había sido mucho trabajo, Juancito, había Claro. sido un trabajo terrible. Además, reunir a toda la gente, los coros, los instrumentistas, todo, ¿viste? Y además nos habíamos gastado un montón de guita contratando por ahí violinistas y esto y lo otro. Laburamos muchísimo para lograr eso. Claro. Cuando se terminó, se arrumbó eso y se quedó ahí porque a Carlos Cortés se le acabó la guita. Claro. Y ya no le alcanzó, no tuvo suficiente dinero como para seguir adelante el proyecto y hacer las tapas. Un año después, cuando ya estaba Ernesto dijo, nosotros tendríamos que grabar un disco, dijo Ernesto. ¿Qué? No, dejate de joder, que grabar un disco, nosotros ya grabamos uno. ¿Cómo que? Sí, ya hay un disco grabado y que está ahí.
Dice, ¿quién lo tiene? Bueno, se lo di yo, que lo tenía yo. Y Ernesto dice, pero esto hay que editar, no me jodas. Era una cinta. Una cinta de estudio, sí, ¿viste? Sí. Grabada en 15 IPS, inch per second. En 15. Que era lo mejor que había en ese momento. Qué raro. Y Ernesto, que lo conocía a Radosinski, fuimos con él a verlo a Radosinski con la cinta. Increíble. Ahora, qué raro. No, que este tipo Cortés, que hizo una producción independiente de poner a grabar a un conjunto inhóspito, ignoto en ese momento, digamos. Sí. Una inversión tremenda, digamos, porque el mundo de la grabación independiente vino muchísimo después. Pero él no tenía ni idea, era un... No, tenía mucha guita. Tenía algo de guita y qué sé yo, que él se le ocurrió la cebolla, ¿viste? Claro. El Café Concert. Tenía un par de colaboradores, Lito Gordín, me acuerdo que era uno, y él contrataba a la gente, hizo sus mangos, ¿viste? Y entonces de pronto, como todo empresario que ve que le sonríe la fortuna y que empieza a ganar guita y qué sé yo qué, enseguida quieren despegar con otras cosas. Claro. Este dijo, voy a hacer un disco con los luthiers y me llenó de guita. Escucha, mirá bien, mirá. El Museo de Cera de Lelutier. Ven, juglar. Ven, pequeñuelo. Acerquémonos al balcón de María para darle una serenata. Ven. Tierra que hasta ayer mi niñez cobijaba. ¿A qué importa el palaletre? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se llama la canción? ¿Quieres saber cuál es Le Titul? Ah, Le Titul. ¿Cómo se llama? Las noches de París. ¡Capitán! ¡Un pingüino! ¡Pero guapísimo! Un montón de gente, es un garbo, un gracejo, se pasea ahí con sus aires, y va caminando ahí, y saluda, y así, chiquito. Anda, ordene. Fíjate si lleva algún botín. ¡Sí! En el pie que no es de palo. Por lo lejos. Idos con el pirata Raúl. Goodbye. Adiós, queridos amigos. Adiós, resfríos y tos. Chau. Nos vemos en 15 días, último episodio, pero después viene el episodio en vivo. Si no viniste, quédate y escuchalo. Y quizás después, más adelante, lo podés ver. Nos vemos. Que está en modo Sarabia, Padilla, ¿no? Sí. Así termina un episodio más del podcast de Lelutier. Con parte de esa gente, luego forma la banda elástica y después Juego se convertirá en Veladas Espenuzlantes. Otro espectáculo, Veladas Espenuzlantes. ¿Es qué? Espenuzlantes, ¿cómo es? Espeluznantes. Y Veladas Espeluznantes. Sí, claro. Magia. Años tocando el botonito. Magia. El luz pena, es plus pena. Ya tengo el singui de este episodio.